Imagina estar atrapado en un laberinto oscuro, donde los susurros siniestros resuenan en las paredes. O tal vez prefieras enfrentarte a lo desconocido entregando una pizza en una cabaña perdida en el bosque, donde algo terrible espera tu llegada. ¿Y qué tal aventurarte en las montañas, donde el silencio absoluto oculta secretos que podrían devorar tu alma? Hoy, te invito a explorar 3 historias aterradoras, donde los miedos más profundos cobran vida y las sombras se vuelven realidad. Prepárate, porque la oscuridad está a punto de engullirte. El culto de la fe prohibida. Hay historias que se transmiten de generación en generación, susurradas en rincones oscuros y olvidadas por aquellos que tienen buen juicio. Historias que nadie se atreve a investigar, a menos que haya perdido el juicio, o, como en nuestro caso, a menos que haya sido llevado por una curiosidad peligrosa. Es curioso cómo el destino nos arrastra hacia donde no deberíamos ir. Y así fue como nos encontramos en esa iglesia en ruinas, en el corazón de un pequeño pueblo olvidado en el interior de Michoacán, lejos de cualquier mapa. Nunca había oído hablar de San Jerónimo hasta ese año. No aparecía en ninguna señal de carretera ni en ninguna guía turística. Era un lugar olvidado, enterrado en misterios. Pero cuando el nombre apareció en un artículo en línea sobre pueblos abandonados, Vinicio, mi mejor amigo, decidió que debíamos ir. Documentaremos todo, amigo, dijo. Será una experiencia épica. Mariana, siempre escéptica, se rió de la idea, pero en el fondo también la movía la curiosidad. Yo dudé, como siempre hacía cuando Vinicio tenía sus ideas locas, pero de alguna manera, siempre lograba convencernos. Así que ahí estábamos, una semana después, en una carretera desierta, rodeada de montañas y bosques densos, camino a San Jerónimo. Juan, el más callado de nosotros, fue el único que no parecía emocionado. Había algo en su mirada, algo sombrío, como si supiera lo que nos esperaba. El pueblo, cuando finalmente llegamos, era como un fantasma. Las calles empedradas estaban cubiertas de maleza, las casas, derrumbándose, y el silencio era tan profundo que el sonido de nuestros pasos parecía resonar por kilómetros. En el centro de la plaza principal, había una iglesia. Una estructura decrépita, pero aún imponente. Las paredes de piedra estaban agrietadas, y el techo amenazaba con colapsar en cualquier momento. Aún así, algo en ella parecía atraer. Es aquí, dijo Vinicio, señalando la entrada. Es aquí donde sucedió todo. El artículo mencionaba un culto antiguo, una secta que había tomado la iglesia décadas atrás. Decían que el grupo creía en algo más allá de Dios, algo primordial y peligroso. Desaparecían durante semanas, realizando sus rituales secretos, hasta que un día, todos desaparecieron para siempre. Ningún rastro. Solo la iglesia quedó, como un monumento al terror. Entramos en la iglesia con una mezcla de curiosidad y miedo. Las ventanas estaban cubiertas por años de suciedad, dejando la luz del sol casi inexistente. En el altar, aún quedaban restos de velas y objetos extraños, símbolos grabados en el suelo de piedra. Esto no es normal, susurró Mariana, mientras miraba los dibujos. Era como si las paredes respiraran, como si algo estuviera atrapado allí dentro, esperando. Vinicio, como siempre, no perdió tiempo. Comenzó a filmar con su cámara, explorando cada rincón oscuro. Juan, por otro lado, parecía incómodo, inquieto. Terminemos rápido, murmuró, pero Vinicio lo ignoró. Fue entonces cuando lo vimos. Un bulto cubierto por una manta en la esquina, como un altar improvisado. Vinicio, sin pensarlo, lo levantó. Debajo, había un libro antiguo, cubierto de polvo y moho. Las páginas estaban escritas en una lengua que no reconocíamos, pero los dibujos eran claros. Figuras humanas deformes, criaturas que no deberían existir, y un símbolo que aparecía repetidamente, como un mal presagio. Esto es lo que buscábamos, dijo Vinicio, emocionado. Es la prueba de lo que pasó aquí. Pero Juan estaba petrificado. Tenemos que irnos, dijo, con los ojos clavados en el libro. Esto no es un juego. Y entonces, escuchamos el sonido. Un susurro, apenas audible, pero tan real como nuestras respiraciones. Parecía venir de las paredes mismas, de las sombras que se movían por la iglesia. Vinicio, creyendo que era una broma, se rió,
pero Mariana y yo no podíamos movernos. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal. El susurro se convirtió en un canto. No podíamos entender las palabras, pero eran oscuras, antinaturales. El aire se volvió pesado, y la temperatura pareció caer de golpe. Vinicio, finalmente captando el miedo en nuestros rostros, dejó de grabar y guardó el libro en su mochila. Vamos, dijo, tratando de sonar despreocupado, pero su voz temblaba. Salimos de la iglesia tan rápido como pudimos, pero el canto no siguió. Era como si el sonido estuviera dentro de nuestras cabezas. Vinicio intentó encender el auto, pero no arrancaba. Mariana gritó, y yo recé como nunca antes. Juan simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en la iglesia, como si estuviera atrapado en un trance. Finalmente, el motor rugió, y arrancamos. Pero el camino de vuelta no fue normal. Las sombras del bosque parecían acercarse, y los cantos, esos malditos cantos, no nos dejaban. Finalmente, al llegar a la carretera principal, el sonido desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nadie dijo nada en el camino de regreso a la ciudad. Vinicio intentó hacer una broma, pero nadie rió. Juan, en cambio, solo miraba hacia atrás, como si esperara ver algo en el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegamos a casa, tiramos el libro en un río, esperando que se hundiera en el olvido. Vinicio nunca subió el video. Lo eliminó al día siguiente, diciendo que era por la mala calidad, pero sabíamos la verdad. ¿Y Juan? Juan desapareció una semana después. Nadie sabe dónde está, y el auto que tomamos se averió de repente, como si algo lo hubiera maldecido. Todo lo que sé es que esa iglesia, ese maldito lugar, nunca debería haber sido perturbado. No hablen de San Jerónimo. No busquen esa iglesia. No miren atrás. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. La iglesia abandonada. Cuando éramos adolescentes, Diego, Arturo y yo éramos inseparables. Vivíamos en una pequeña ciudad rodeada de montañas y bosques densos. Ese verano, todo cambió. Arturo tuvo que mudarse con su familia al interior de Michoacán, cerca de un pequeño pueblo llamado Santa Luz. Era el tipo de lugar donde todos se conocían por su nombre, pero siempre había secretos enterrados bajo las colinas y los bosques circundantes. Después de que Arturo se fue, nos invitó a Diego y a mí a pasar un fin de semana en su nueva casa. Estábamos emocionados por la aventura. Tomamos un autobús y viajamos durante horas hasta llegar al pequeño pueblo, rodeado de un paisaje bucólico y misterioso. La casa de Arturo era sencilla, pero la vista de las montañas y el bosque a lo lejos transmitían una tranquilidad inquietante. Decidimos que al día siguiente exploraríamos la zona. El sábado, con mochilas en la espalda y botellas de agua, nos aventuramos en el bosque cercano. Seguimos un sendero que, según Arturo, nos llevaría a un río. Caminamos durante horas cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El bosque era denso, y el silencio era opresivo, casi tangible. Diego sugirió que siguiéramos el curso del río hasta encontrar algún rastro de civilización. Después de mucho caminar, divisamos una construcción en el horizonte, oculta entre los árboles. Era una vieja iglesia de ladrillos rojos, cubierta de musgo y con un estacionamiento de tierra. En el estacionamiento, había 4 autos antiguos, todos blancos, tan oxidados que parecían abandonados hace décadas. Lo que más nos llamó la atención fue el sonido. Música gospel salía del interior de la iglesia. Voces cantando himnos resonaban en el aire. «Hay gente ahí. Vamos a pedir ayuda», sugirió Arturo. Nos acercamos cautelosamente. El lugar parecía demasiado viejo para estar en uso, pero las voces y el sonido de un piano eran claros. Cuando abrimos la puerta de la iglesia, un olor a humedad y moho nos envolvió. La escena dentro era extraña, unas 20 personas, todas mal vestidas, sentadas en los bancos, cantando sin entusiasmo. La pianista, una anciana de cabellos blancos y gafas de montura gruesa, tocaba mecánicamente.
Al entrar, el silencio cayó como una losa. La mujer dejó de tocar y giró el rostro hacia nosotros, sin expresión alguna. Uno por uno, todos los presentes comenzaron a mirarnos. El silencio era perturbador, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la sala. Diego, siempre el más hablador, intentó romper el hielo. Disculpen la molestia, estamos perdidos. ¿Podemos usar su teléfono? Nadie respondió. Sus miradas eran vacías, desprovistas de cualquier señal de acogida o simpatía. Era como si no fuéramos bienvenidos, como si hubiéramos invadido algo prohibido. Un escalofrío recorrió mi espalda, y Arturo empezó a moverse inquieto. Mejor salgamos, sugerí, con la voz temblorosa. Salimos de la iglesia sin quitar los ojos de las personas, que seguían observándonos en silencio. Cuando cerramos la puerta, Diego comentó, no vi ninguna cruz o imagen de santo dentro. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Un templo sin símbolos religiosos en una región tan católica? Algo no estaba bien. Cuando miré hacia atrás, casi se me detuvo el corazón. 12 hombres habían salido de la iglesia y estaban parados frente a la puerta, mirándonos fijamente. No se movían, solo nos observaban, como depredadores observando a su presa. ¡Corran!, grité. Todos empezamos a correr por el camino de tierra, sin mirar atrás. El miedo latía en nuestras venas, y la sensación de que nos seguían nos hacía correr aún más rápido. El bosque a nuestro alrededor parecía cerrarse sobre nosotros, los sonidos de la naturaleza desapareciendo, dejando solo el pánico. Después de lo que parecieron horas corriendo, vimos una antigua estación de servicio, de esas que solo existen en pueblos fantasmas. El lugar estaba en ruinas, pero había una luz encendida en la tienda. Entramos desesperados, con el corazón martillando en el pecho. Un hombre estaba detrás del mostrador, un tipo envejecido, con la piel curtida por el sol y un gorro sucio en la cabeza. ¿Puede ayudarnos, señor? Estamos perdidos, suplicó Arturo, casi sin aliento. El hombre nos miró por un momento, como si ya supiera lo que había pasado. Se perdieron en el bosque, ¿no? Sigan por este camino, doblen a la derecha en el poste de luz y continúen hasta la carretera. No miren atrás. La forma en que dijo la última frase me hizo estremecer. No miren atrás. Agradecimos rápidamente y salimos, pero antes de llegar a la puerta, lo miré de reojo nuevamente. Ahora estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa podrida en el rostro, observándonos mientras nos alejábamos. Seguimos las instrucciones, y al llegar a la carretera, casi al anochecer, intentamos detener algunos autos, pero nadie nos prestaba atención. El silencio del bosque a nuestro alrededor parecía más amenazante que nunca. Finalmente, un coche de policía se detuvo y nos llevó de vuelta a la casa de Arturo. El oficial escuchó nuestra historia en silencio, y antes de dejarnos, nos dio una última advertencia. Tienen suerte de haber salido de allí. Esos bosques guardan cosas que es mejor no perturbar. He oído historias sobre cultos extraños en esos lugares, pero nadie sabe a ciencia cierta. Esa noche, acostados en la casa de Arturo, nadie pudo dormir. Las sombras de los árboles afuera parecían extenderse hasta las ventanas, y el silencio era pesado. No hablamos de lo que sucedió en los días siguientes, pero sabíamos que algo allí no era natural, no era seguro. Y nunca volvimos a esa iglesia. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. El culto en el bosque olvidado. Hace algunos años, cuando aún era estudiante universitario, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje de campamento a una zona remota del interior de México, cerca de un pequeño pueblo llamado San Felipe. Nos habíamos enterado de un lugar en medio del bosque donde la naturaleza era virgen y los paisajes eran espectaculares. Eran vacaciones de verano, y la idea de alejarnos del bullicio de la ciudad y acampar bajo las estrellas nos parecía perfecta. El grupo estaba compuesto por mi mejor amigo, Javier, su novia Luisa, mi compañero de cuarto Manuel y yo.
Alquilamos un auto y condujimos durante horas, dejando atrás las carreteras pavimentadas hasta llegar a caminos de tierra que parecían no llevar a ningún lado. Finalmente, después de un día entero de viaje, llegamos a un claro en el bosque, lo suficientemente lejos de cualquier rastro de civilización. Armamos nuestras tiendas, encendimos una fogata y nos preparamos para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. La primera noche fue perfecta. Nos quedamos despiertos hasta tarde, contando historias de miedo alrededor de la fogata, riendo y disfrutando del sonido del viento entre los árboles. Pero fue al día siguiente cuando las cosas comenzaron a tornarse extrañas. A la mañana siguiente, mientras explorábamos el bosque cercano, encontramos un camino estrecho, casi cubierto por la vegetación, que no estaba en nuestros mapas. Debe ser un sendero viejo, dijo Manuel, siempre curioso. Vamos a seguirlo. El sendero nos llevó más profundo en el bosque, lejos de nuestra zona de campamento. Después de caminar durante una hora, nos encontramos con una iglesia en ruinas. Estaba cubierta de enredaderas y parecía que había sido abandonada hacía mucho tiempo. Sin embargo, algo en el lugar nos hizo sentir incómodos, como si estuviéramos invadiendo un lugar sagrado que había sido olvidado a propósito. Javier, siempre el más valiente del grupo, sugirió que entráramos a explorar. A regañadientes, todos estuvimos de acuerdo. La puerta de la iglesia estaba entreabierta y, cuando la empujamos, un crujido resonó en el silencio del bosque. El interior estaba oscuro y frío, a pesar del calor del exterior. Los bancos estaban cubiertos de polvo y moho, y el altar estaba casi destruido. Fue entonces cuando lo vimos, un símbolo tallado en la piedra del altar, un círculo con un triángulo en el centro, rodeado de lo que parecían ser letras en un idioma desconocido. Nadie dijo nada, pero todos sentíamos una creciente sensación de peligro. Sin embargo, antes de que pudiéramos salir, escuchamos algo que nos heló la sangre, un murmullo, apenas audible, que parecía venir de las paredes mismas. «Esto es una locura, vámonos de aquí», dijo Luisa, con la voz temblorosa. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, Javier, en su terquedad, decidió tomar una foto del altar. En cuanto su cámara hizo clic, el murmullo se hizo más fuerte, y el aire en la iglesia se volvió más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Salimos corriendo de la iglesia, dejando atrás cualquier rastro de valentía. El camino de regreso al campamento fue aún más aterrador. El bosque, que antes nos había parecido acogedor, ahora parecía hostil. Las sombras parecían moverse entre los árboles, y los murmullos continuaban, siguiéndonos, como un eco en nuestras mentes. Cuando finalmente llegamos al campamento, ya estaba oscureciendo. Decidimos que lo mejor sería empacar y marcharnos al día siguiente, pero ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. El murmullo se había convertido en un canto monótono, que se oía en la distancia, proveniente del bosque. Nos quedamos en silencio, intentando ignorarlo, pero el miedo era palpable. Por la mañana, mientras recogíamos nuestras cosas, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que habían estado allí. Alrededor del campamento, encontramos huellas en la tierra, huellas que no eran nuestras. Eran demasiado grandes para ser de un animal, pero la forma no era humana. Eran huellas de algo que no podíamos identificar, y todas conducían hacia la iglesia. Sin decir una palabra, cargamos el auto y nos marchamos lo más rápido que pudimos. Durante el viaje de regreso, nadie mencionó lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo nos había seguido desde el bosque. Javier, el más afectado, no quiso mostrar las fotos que había tomado en la iglesia. Dijo que estaban borrosas, inútiles. Pero una noche, unas semanas después de que regresamos, recibí un mensaje de él. Solo decía, no debimos haber entrado. Nunca volví a hablar de ese viaje, y nunca regresé a San Felipe. Pero a veces, en noches tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo oír ese murmullo. Y sé, en lo más profundo de mí, que algo en ese bosque nos vio. Algo que nunca debimos perturbar. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.